Nosotros estamos, hermanos, viviendo el tiempo del Espíritu. ¿El tiempo de qué? El tiempo del Espíritu. Estamos en el tiempo del Espíritu. ¿Por qué? Porque resulta que Jesús vino a este mundo, vino a esta tierra a anunciarnos la bondad del Padre. Eso fue lo que hizo Jesús. La misión de Jesús se puede resumir en esas palabras. Jesús vino a anunciar el amor del Padre, la bondad del Padre, que Dios es Padre. Y cuando Él estuvo entre nosotros, él nos compartió su experiencia de sentirse hijo del Padre. Y Él predicaba, y a donde quiera que iba, hablaba del amor del Padre. Donde quiera que estaba, decía: mi Padre aún trabaja, mi Padre provee para ustedes, tenemos un Padre que está vivo, un Padre que nos ama. Y siempre Jesús hablaba del Padre. Ese era siempre su discurso. Pero cuando Jesús muere y resucita, entonces nos deja el mayor regalo que puede darle uno a una persona. El mayor regalo que puede darle uno a una persona es el Espíritu. El Espíritu es la interioridad. Lo voy a explicar de esta manera. El ser humano está hecho de tres cosas, de tres dimensiones, nos han dicho siempre, ¿cierto? ¿Cuáles son las tres dimensiones de las que está hecho el ser humano? Cuerpo, alma y espíritu. Decimos que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? El espíritu es la parte más profunda del ser humano. Y cuando yo les digo a ustedes que el mejor regalo que le puede dar a una persona es compartirle su espíritu, les estoy diciendo que el mejor regalo es que a uno alguien le comparta su intimidad. Uno se siente muy honrado cuando alguien le abre a uno el corazón, ¿cierto? Cuando a uno le cuentan como los secretos, ¿cierto? Lo que llamamos el guardado que todos tenemos un guardadito por ahí que solamente le contamos a ciertas personas. Eso es compartir el espíritu, la intimidad, mi intimidad. Jesús quiso regalarnos su intimidad, nos regaló su intimidad, su espíritu. ¿Y para qué le regala Jesús la intimidad a la iglesia? ¿Para qué? Para lo siguiente: para que la iglesia se convierta en una iglesia misionera. Lo que Dios hizo en Jesucristo, lo que Jesús hizo en Jesucristo fue regalarnos una misión. Ustedes y yo estamos llamados a ser misioneros. Hágame el favor y dígale al compañero que está a su lado, a la compañera que está a su lado: estás llamada a ser misionera, estás llamado a ser misionera. ¿Y qué es ser misionero? Ser misionero significa que usted deje que el Espíritu Santo se mueva en usted y que comience a salvar su vida para que usted pueda dar testimonio de cómo Dios actúa en la vida suya. Nosotros decimos, tenemos que ser testigos del amor de Dios, ¿sí o no? Eso cada ratito lo decimos, testigos del amor de Dios. Pero usted no puede ser testigo de algo de lo cual no ha sido testigo. ¿Sí me hago entender? Usted no puede ser testigo de lo cual no ha vivido la experiencia, no se ha enfrentado con eso, no ha visto, no ha tocado, no ha palpado. Solo se puede ser testigo de lo que se ha visto, de lo que se ha tocado, de lo que se ha palpado. Por eso cuando usted invita a una persona al grupo de Maús o al retiro, muchas veces no nos prestan atención. Porque como que le dicen: usted me está invitando, usted, no, que me invite otro, que me invite otro. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, de Tomás? ¿Sí? ¿Se acuerda que la comunidad fue y buscó a Tomás y les dijo: hey, hermano Tomás, hemos visto a Jesús, hemos visto al Señor, se ha aparecido entre nosotros, está vivo, ha resucitado, Jesucristo ha resucitado? En verdad resucitó. Y Tomás no creyó. Dijo: no, cuéntame una de vaqueros. Por más duro que gritaba la comunidad, no le creía. No, Tomás no creyó. ¿Sabe por qué? Porque Tomás dijo: yo necesito ver y necesito tocar para poder creer. O sea, la gente que está allá afuera necesita ver y tocar para poder creer en la presencia de Jesús vivo y resucitado. Que Jesús está vivo.
¿Y qué es lo que necesita ver en nosotros? Y atención a esto, ¿qué es lo que necesita ver la gente en nosotros? Que usted y yo somos personas coherentes con aquello en lo que creemos. La gente necesita ver coherencia en aquello en lo que nosotros creemos. Bien, a veces nuestra religión, la religión católica, se presta para mucha incoherencia. Se presta para muchas cosas que no se ajustan a la vocación, al llamado y al sueño que Dios tiene para nosotros. A veces. Entonces, a veces los hermanos separados tienen una imagen de nosotros muy triste. Los católicos toman, los católicos fuman, los católicos no les importa esto, no les importa aquello, los católicos esto y aquello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros los católicos para ser verdaderos testigos de Jesucristo en el mundo? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Sabe lo que nos falta? Ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ser adoradores cómo? En espíritu y en verdad. Lo que Dios espera de nosotros es que seamos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y eso qué significa? Es justamente ese tema que les quiero compartir en esta noche. ¿Qué significa la adoración? Cuando usted escucha la palabra adoración, ¿usted qué se imagina? ¿Usted en qué piensa? Uno se imagina que alguien está como adorando, como tirado en el suelo, como postrado. Y realmente esa es la imagen de la adoración. La palabra adoración se dice en griego proskineo. ¿Cómo se dice? Proskineo, ¿qué se dice en griego? Y es una expresión que significa eso, postrarse, tirarse delante de alguien, rendirse delante de alguien, incluso lanzarse a los pies, mandar besos, o sea, es una actitud de rendimiento absoluto ante una persona, realidad o cosa. Entonces ahí ya más o menos vamos entendiendo por dónde va la situación. Porque resulta que la adoración es un acto propio del ser humano. Y es un acto que podríamos decir resume toda la vida del ser humano. Al punto de que podríamos decir que la vida del ser humano puede resumirse en esa palabra, adoración. Y les voy a explicar en esta noche qué significa que la vida del ser humano sea adoración. Porque resulta que la adoración no es solamente postrarse, inclinarse, rendirse ante una persona, sino que la adoración implica inversión de tiempo, inversión de espacio, inversión de fuerza, entrega absoluta de lo que yo soy. La adoración no es simplemente una actitud de rendimiento ante una imagen o ante el Santísimo o ante la Eucaristía, sino que la adoración implica toda la vida y podríamos decir que la adoración es un estilo de vida. ¿Un qué? Estilo de vida. La adoración es un estilo de vida. Miren, el ser humano o adora o adora. Atención a eso, esa es la lógica. Usted es adorador o adorador, no hay otra opción. Andrés, entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que usted dónde y yo dónde estamos poniendo la adoración. Si la adoración es lo propio del humano, el ser humano es adorador, tiene que ser adorador, porque adorar no solamente es postrarse ante alguien y echarse la bendición, sino que adorar es entregar el tiempo y el espacio. Entonces la pregunta es, ¿a quién adora usted y a quién adoro yo? Atención a esto. Hay una diferencia sustancial entre la adoración y la idolatría. Miren que la palabra adoración se dice en latín latría. ¿Cómo se dice? Adorar. Ofrecer culto. ¿Sí? Y la palabra idolatría significa ofrecerle culto a un ídolo. ¿Se han dado cuenta que nosotros a veces nos dicen que somos idólatras? ¿Por qué? Porque tenemos imágenes, ¿cierto?
Pero si usted sabe que en realidad esa no es la idolatría. La idolatría consiste en que yo le entrego todas mis fuerzas, toda mi adoración, toda mi entrega a un ídolo. ¿Cuál es la característica de un ídolo? El ídolo demanda toda mi atención, todos mis esfuerzos, todo mi tiempo, todo mi espacio y al final me pide que le entregue sangre humana. Eso es lo que pide el ídolo. Todo mi tiempo, todo mi espacio y al final me pide que le entregue, que le sacrifique sangre humana. Entonces los idólatras, que quién sabe dónde andarán, hoy no, ojalá no hayan venido hoy, los idólatras dedican todo su tiempo, parte de su tiempo al trabajo, al juego, al licor, a las preocupaciones, muchas veces incluso a los hijos, a los problemas, y en eso invierten todo su tiempo. Es más importante el trabajo, es más importante conseguir dinero, es más importante la fama, es más importante TikTok, es más importante Facebook, es más importante, etc. Hey, la pregunta de esta noche es, usted y yo, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Usted y yo, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Y hago aquí un pequeño paréntesis. ¿Ustedes sabían que nuestro Dios, nuestro Señor, siendo tan grande, tan poderoso, creador de todo lo que existe, creador de su vida y de mi vida, del universo entero, Dios aguarda a que usted haga silencio para Él poder hablar? Dios espera que usted le ofrezca su adoración para poder bendecirlo. Espera. Dios podría imponérsenos y Dios no quiere imponérsenos, porque Dios es un Dios bondadoso que aguarda el sí de Dios, el sí de los hombres, el sí de las personas. Cierro el paréntesis. Entonces la pregunta de esta noche es, usted y yo, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, señores? ¿En qué lo está invirtiendo? Porque resulta que la adoración es el ejercicio a través del cual yo le digo a una realidad, tú eres lo más importante para mí. Tú eres lo más importante para mí. Muchas veces a los hijos le decimos, mijitos, Dios es muy importante, Dios es amor, Dios es lo más grande. Pero nosotros no nos dedicamos casi a las cosas de Dios. Le entregamos a Dios con tanta mezquindad nuestro corazón. A mí me da pesar cómo nosotros los católicos somos tan mezquinos con el Señor y le entregamos tan poco a Dios. ¿Han escuchado alguna vez el cuento de la visita del rey? Una vez un mendigo recibió la visita del rey y el mendigo se imaginó que con la visita del rey se iban a acabar todas sus preocupaciones y toda su miseria. Pero no, el rey se bajó de su carruaje, se acercó hasta él y le pidió lo siguiente: ¿qué tienes para darme? Enojado, el mendigo esculcó ahí en su bolsa llena de basura y entre los mendrugos de pan sacó un pedacito de pan y lo puso en la mano del rey y quedó sumamente enojado con el rey porque en lugar de darle le había pedido. Muy entristecido se quedó el mendigo cuando en la noche, buscando entre su pan para comer, encontró un pedacito de oro del mismo tamaño que le había entregado al rey y se lamentó su miseria por no haberle entregado todo al rey. Si nosotros le entregamos todo al Señor, Él bendice, Él da todo. Pero nosotros nos entregamos a Dios en módicas cuotas de 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, un día de vez en cuando, un retiro de vez en cuando, un Dios te salve de vez en cuando, un ratico nomás. Hey, Dios espera de nosotros la entrega absoluta y en eso consiste la adoración. Por eso cuando la samaritana le pregunta a Jesús, la samaritana le pregunta al Señor: Jesús, nos han dicho que cuando venga el Mesías, Él nos va a guiar y nos va a decir dónde tenemos que adorar. Les cuento un poquito el contexto. Había un problema político, un problema religioso entre los samaritanos y los judíos.
Los samaritanos eran una mezcla entre varios pueblos. Hubo un momento histórico, largo de contar, en el que se mezclaron con otros pueblos, y mezclarse con otros pueblos en aquella época significaba mezclarse con otros dioses, conocer a otros dioses, porque en la antigüedad era muy común que cada uno andara con su dios, ¿sí? De hecho, la manera de romper el hielo en la antigüedad era: ¿cómo se llama tu dios? Entonces cada uno decía: no, mi dios se llama Minerva, mi dios se llama Marte, Júpiter, Venus, Ra, no sé qué, y cada pueblo tenía un montón de dioses. El panteón griego, el panteón egipcio, etcétera, todos tenían un montón de dioses. Entonces la samaritana le pregunta a Jesús: Jesús, ¿dónde tenemos que adorar? Oiga, la samaritana le pregunta a Jesús: ¿cuál es el lugar donde tenemos que adorar? El lugar. En este monte, le pregunta a la samaritana, decide en Garizim, el monte de los samaritanos, o en el monte de los judíos, Jerusalén. ¿Cuál es el monte? Y Jesús le dice: no es problema del lugar. El problema es cómo. El problema no es el lugar, sino cómo. Entonces llega la hora, dice el Señor, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Miren, cuando les hablé al principio del espíritu, lo hice de manera intencional, porque adorar en el espíritu es adorar en mi intimidad más profunda. Que usted adore a Dios en su intimidad más profunda, y de hecho usted lo hace. Si usted viera a ustedes cuando oran, la cara tan bonita que ponen, parecen angelitos. Yo hasta me tengo que tapar los ojos porque irradian una luz de sus rostros. Cuando ustedes oran se les nota la adoración profunda que ustedes hacen. Maravilloso. Esa es la adoración en espíritu, en lo íntimo de su hogar, de su casa, de su ser. Pero no solamente es una adoración en lo íntimo de mi ser, sino en verdad. Es decir, con todo lo que usted es. Si a usted le proponen un negocio, que usted sabe que es un negocio ilícito, incorrecto, que no es justo, usted es capaz de decir: hermano, yo le agradezco mucho, pero no, porque es que yo soy católico. Si usted le vienen a contar un chisme de una vecina, ¿cómo es de bueno el chisme, cierto? ¿O no les gusta el chisme a ustedes? Yo les iba a contar uno. Vienen a contarle un chisme y dice: vecina, qué pena, pero no me cuente nada de los otros porque es que yo soy católica. ¿Ya? Llega otra mujer que no es la suya y le dice: mi amor, eso está como muy lindo. Usted le dice: ¡ay, qué pena! Pero yo soy católico. Eso es adoración en espíritu y en verdad. O sea, una entrega a lo que yo soy de cara a Dios. Entregar todo mi ser a Dios. En eso consiste la adoración. Entonces no es simplemente una actitud de rendimiento, de postración delante de Dios, sino que es la entrega de mi tiempo y de mi espacio a Dios. Mejor dicho, santificar toda mi vida. Eso es adorar. Entonces la pregunta que les hice al comienzo es: ¿por qué nosotros no somos testigos de Dios? ¿Por qué nos cuesta ser tanto testigos del amor de Dios entre los nuestros? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Sabe por qué? Porque nos falta más adoración. Usted necesita adorar más al Señor, entregarse más a Él, reconocer que Él es el único y que no hay otro, y entregarle su tiempo y su espacio, dedicarle toda su vida. Que uno fuera capaz de hacer eso, ¿no? Uno sería santo. Por eso es tan importante la adoración. Porque resulta que cuando usted se convierte en una mujer o en un hombre de adoración, se le va a notar no solamente en la cara, sino en la vida. Usted se le va a notar en la vida que está adorando al verdadero Dios. Los idólatras, los que adoran otros ídolos, se les nota en la cara. Es decir, cuando uno se entrega demasiado a una afición,
Yo sé que es un tema un poquito susceptible, pero muchas veces se nos convierten en ídolos los cantantes, incluso hasta el fútbol, incluso hasta ciertos deportes, ciertas cosas que hacemos, le quitan el lugar a Dios. Y hay gente que es capaz incluso de sacrificar la Eucaristía porque hacen un partido todo el día. Esa es la adoración. Entonces, cuando uno le preguntan, ¿y usted en qué cree? Uno no tiene muchas veces nada que decir. ¿Por qué? Porque pues yo sí creo y yo más o menos voy y asisto, pero mi vida a la larga no habla del todo de Dios. En mi vida no ha entrado completamente Jesucristo. Cuando Jesús se aparece a las mujeres, el resucitado, Jesús se aparece a las mujeres. Dice que la actitud de las mujeres ante el resucitado fue una actitud de adoración y postrándose lo adoraron. Eso significa seguir a Jesús resucitado. Seguir a Jesús resucitado es seguir a alguien a quien tenemos que entregarle todo lo que somos. Les decía una cosa al principio. Una de las características de los ídolos es que terminan pidiéndonos ¿qué? Sangre humana. ¿Eso qué significa? Bueno, ustedes saben que en la antigüedad habían muchos dioses y que a los dioses se les hacían sacrificios de animales, sacrificios de becerros, etc. Y eran unas costumbres realmente comunes entre los pueblos, una especie de liturgia, se hacían sacrificios de animales y de cosas. Pero algunos dioses, como los dioses cananeos, exigían sangre humana, es decir, el sacrificio de uno de los hijos. Uno de los hijos. Entonces, para que haya fecundidad, tenemos que ofrecerle a este Dios uno de los hijos. Y era común que se sacrificara a los hijos. De hecho, en México, una de las historias tremendas de las murallas, de las pirámides, eran los sacrificios humanos. ¿Y en qué consiste el sacrificio humano? En que hay que subirse a la pirámide y como estamos en sequía, necesitamos hacer un culto al Dios solo, lo que sea. Entonces, el sacrificio consiste en que hay que sacar el corazón del niño o de la virgen o de la hija, arrancarlo y lanzarlo todavía palpitando por la pirámide para con eso agradar al ídolo. Esa es una imagen para que ustedes piensen lo que hace un ídolo y les voy a explicar un poco lo que eso significa para nosotros. ¿Cómo sé yo que estoy idolatrando una realidad? ¿Cómo sé yo que idolatro algo? Yo idolatro algo cuando esa realidad me exige que el tiempo que era para mis hijos, que el tiempo que era para mi esposa, lo dedique a esa realidad. Que el dinero que era para mis hijos, que el dinero que era para mi esposa, lo dedique a esa realidad. Que las fuerzas, las energías que eran para mis hijos y para mi esposa, las dedique a esa realidad. Les pongo un ejemplo. Los que primero sufren, los que terminan sacrificados ante un padre alcohólico son los hijos. Son los primeros afectados. Y ese es el ídolo llamado licor que le dice al alcohólico, sacrifícame a tus hijos. ¿Me amas tanto? Si me amas tanto, sacrifícame a tus hijos. ¿Cómo? Sigue bebiendo. Bebe hasta que no puedas más. Gástate toda tu plata, todo tu dinero, todas tus fuerzas, todo tu espacio, todo tu tiempo en mí. Al punto de que no quede tiempo para nadie más, sino para mí. Ese es el ídolo. Por eso les decía al principio de que la adoración no solamente es postrarse, sino dedicar la vida. Porque el ídolo termina también demandando de nosotros inversión de tiempo y de espacio. ¿Quiénes son los afectados de una persona que es drogadicta? Su familia, sus hijos, su mamá. El joven que comienza a consumir droga dice, no, eso es un momentico nomás mientras pasamos con los panas. Sí, cómo no. Así comienza toda religión. Así comienza todo culto. Todo culto comienza con un acercamiento pequeño. Con un soplar, con un fumar, con un beber, con un consumir solamente una vez. Y cuando menos pues eso terminó metido de cabeza en la droga. ¿Y quiénes son los sacrificados? ¿Quiénes son los afectados del ídolo de la droga? ¿Cuál es la sangre humana que demanda el ídolo de la droga? Hey, jóvenes, atención. La sangre de su mamá.
la sangre de su mamá, la sangre de su familia, la sangre de sus hijos, que tal vez nunca van a venir. Esa es la imagen más cruel de hacia dónde nos lleva a nosotros una adoración mal encaminada. Dios pide de nosotros el corazón, pide de nosotros la entrega absoluta, porque lo demás son ídolos. Así lo dice el Salmo. Hay quienes se contentan con ídolos y se enorgullecen de sus ídolos, que son creación humana, que no los llevan a la felicidad. Pero dice el salmista, pero para mí el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón y se gozan mis entrañas, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el camino de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. Eso es lo que hace el verdadero Dios. Todo lo que genere tristeza, angustia, preocupación, lágrimas, muerte, decepción, fracaso, son los ídolos. Dios solamente nos provee a nosotros alegría perpetua. Esa es la diferencia entre el adorador de Dios y el adorador de los ídolos. Entonces aquí podríamos hacer dos exámenes, ¿cierto? El primer examen de conciencia es este. ¿Usted en qué está invirtiendo la mayor parte de su tiempo, mi hermano? ¿A qué se la está invirtiendo? ¿A qué? Cada uno lo va a pensar. ¿Usted en qué invierte sus energías, sus fuerzas, sus sueños, sus propósitos, sus ganas? ¿A qué le está entregando usted su energía? ¿A qué? No está mal tener sueños, no está mal tener proyectos, pero ojo, que muchas veces los sueños se convierten en un ídolo. Se convierten en un ídolo. Y cuando usted llegue a alcanzarlos, se va a dar cuenta de que tiene pies de barros, porque otra característica del ídolo es que siempre tiene pies de barro, es decir, que se puede caer fácilmente, que se puede destruir fácilmente. Ustedes han visto cómo a veces los famosos se derrumban. ¿Cómo los famosos se derrumban? ¿Por qué? Porque lograron lo que querían y se dieron cuenta que eso no era todo, y se derrumban, terminan suicidándose, dopándose, anestesiándose, drogando. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que todo aquello en lo que pusieron su empeño, a la larga no era la felicidad, no era el lugar, no era el punto de llegada. Entonces, primer examen de conciencia podría ser este. ¿A qué le estás entregando tu tiempo, tu espacio, tus energías, tu fuerza, todo? ¿A qué? ¿En qué lo estás invirtiendo? Y ojo, mamás, cuidado, mamás, porque muchas veces ustedes se vuelven idólatras de sus hijos, que ya deberían estar en manos de Dios. Ustedes son angustiadas todo el tiempo por los problemas de sus hijos y no tienen vida por los problemas de sus hijos y terminan adorando, idolatrando los problemas de sus hijos. ¿Usted qué tiene que hacer? Adore al Señor, entréguese al Señor con confianza, con profundidad, con un amor profundo y puro. Entréguese al Señor. Lo demás, el Señor lo resuelve. ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuidado, porque a veces uno comienza a dedicar el tiempo y el espacio a un montón de cosas que nos llevan a la felicidad. Primer examen, ¿a qué le invierto yo mi tiempo, mi espacio, mis energías y mis fuerzas? Sí. Y segundo examen es el siguiente. ¿Qué realidad a mí me exige? A mí me exige. ¿Qué realidad estoy dejando que a mí me exija mis energías, mi tiempo y mi espacio? ¿Qué realidad se está comiendo todo mi tiempo, todo mi espacio? Es decir, ¿quién es mi Dios? ¿Cuál es realmente mi Dios? A aquel al cual yo le entrego todo lo que soy. Eso es importante, porque eso depende de mi felicidad y depende de mi vida. Cuando el Señor le dice a su pueblo, vamos a entrar en la tierra prometida, les voy a dar una vida nueva, una de las advertencias que le hace al pueblo es esta: cuidado con los ídolos, porque son seres de tierra, de polvo, que nos llevan a la felicidad. El problema del ídolo es que no lleva a la felicidad.
El problema del ídolo es que me quita la alegría, me quita la dicha. Ojo, cuidado, porque Dios espera de nosotros que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Pero para eso es importante despojarse, entregarle al Señor y renunciar. Usted y yo, en esta noche, necesitamos renunciar a un montón de cosas que nos hacen daño. A un montón de cosas. Póngale el nombre que usted quiera. Alcoholismo, adicción, internet, pornografía, droga, amigos, malas amistades, malas prácticas. No sé, póngale el nombre que usted quiera. Yo sé que esta charla no es muy taquillera, que digamos, porque lo incomoda a uno mucho, ¿cierto? Y lo incomoda a uno mucho es porque lo hace pensar en sus ídolos. Pero usted necesita renunciar, hermano, renunciar. Y cuando usted renuncia, el Señor se enseñorea. ¿Cómo es? El Señor de su vida. Es decir, Jesús se hace el Señor de su vida. Cuando usted renuncia a los demás ídolos, el Señor se hace el Señor de su vida. Y se apodera de todo lo que usted es, de sus problemas, de eso que usted muchas veces adora. De eso se enseñorea al Señor. Porque la palabra dice que a Jesús se le ha entregado todo poder sobre el cielo y la tierra, todo dominio, todo poder.